personal súper importante, y para que ustedes no tengan problemas con la dinámica ni con la programación, bueno, se me ha asignado y voy a utilizar las diapositivas que ya me ha facilitado. Bueno, entonces vamos a comenzar este tema que corresponde al capítulo de lo que es maltrato infantil. Sí pueden ver las diapositivas, ¿no? Sí, doctora, sí se pueden ver. Listo. Entonces, en realidad este es un tema importante que atañe a todos profesionales, no solo médicos pediatras. ¿Por qué? Porque nosotros somos encargados de garantizar la salud, la seguridad del niño, en este caso nosotros, y de obviamente cómo va a ir la sociedad a largo plazo, ¿no? Entonces, diariamente se dice que miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y psicológicamente por su entorno inmediato, ¿no? Llámese padres, madres, parientes, profesores o por cualquier adulto que antes, que se considera el castigo físico como normal y aceptable y hasta otros puntos necesarios. Ya cuántas veces no vemos en el periódico que esto es así, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que estas víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas, salvo de que cuando ya estos castigos, pues obviamente ya generen secuelas o que les obliga a ir a hacer efectos de atención de salud, o secuelas o la muerte de quienes han recibido los golpes. Y ocurre con bastante frecuencia, y hay que ver que las formas de castigo siguen vistas hasta ahora, pero lamentablemente pues nuestra forma de pensar y de actuar es errónea y lo consideramos todavía como un método de disciplina y aprendizaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Niños y Niñas, hay que ver que el maltrato infantil es referido en esta convención a menores de 18 años. Pero en los estadísticos, en el censo del INEI, se consideran de 0 a 17 años. Y de los 9.204.329 niños que fueron censados en esta edad, el 50,9 eran víctimas, y entre ellos pues 49,1. Y el 32,7 tenía 0 a 5 años, el 34,5 de 6 a 11 años y el 32,8 de 12 a 17 años. En realidad pues son cifras súper alarmantes, ¿no? Y si nosotros vemos en pandemia con lo que estamos todavía viviendo, lamentablemente estas cifras pueden haberse incrementado. Entonces, ¿cómo definimos el maltrato infantil? El maltrato infantil se define como los abusos, y no solo abusos, sino la desatención, que son objeto de los menores de 18 años. Esto incluye maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y la explotación comercial o de otro tipo, y que obviamente van a causar un daño a la salud, al desarrollo, a la dignidad del niño, o van a poner en peligro esta supervivencia. En el contexto de que obviamente pues están en la relación de responsabilidad, confianza o poder, en este caso pues en su entorno inmediato, ¿no? La exposición a la violencia de pareja, o sea, no solo que ellos estén expuestos mirando, también es una forma de maltrato y está catalogado así. Ahora, en la adolescencia dice que tiene gran importancia, pues ya que puede condicionar la aparición de problemas en formas de trastornos de conducta, consumo de drogas, embarazos no deseados, trastornos emocionales y tentativas de suicidio y otros. En realidad este es un tema bien complejo porque vamos a verlo ahora, ¿ya? Entonces vamos a ver que el maltrato está catalogado en diferentes tipos. Tenemos el abuso físico, que es ya los golpes, por así decirlo, el ejercer violencia física contra ellos, el abandono físico, o sea, la desatención, ¿no? Yo estoy cometiendo también maltrato infantil. Al no, por ejemplo, a un niño no alimentarlo a sus horas, no ver que esté creciendo bien, hacerlo llorar. Varias veces hemos visto en los periódicos que los maltrataban de hambre, desnutrición severa. El abuso sexual, obviamente, maltrato verbal, emocional o psicológico.
el bullying y el maltrato digital o ciberbullying, del cual pues es de última moda, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir referente al maltrato físico? Es una acción, obviamente no es accidental, de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño y que lo va a colocar en grave riesgo de padecerlo, obviamente, como consecuencia de alguna negligencia intencionada. El abandono físico es la situación en que las necesidades físicas básicas, como yo les dije, la alimentación, no solo la alimentación, la higiene, la seguridad, la atención médica, el vestido, la educación, la vigilancia, ¿no? Niños que los vemos a cada rato que andan pidiendo en las calles, en los micros, en las combis, no van a sus colegios, en teoría por una justificación que tratan de aportar al hogar lo poco que puedan conseguir, pero sin embargo ellos, esa no es su función, ¿no? Entonces, esa también es otra forma de violencia, de maltrato. El abuso sexual, pues obviamente que es cualquier clase de placer sexual con un niño por parte del adulto desde su posición de poder o autoridad. No necesariamente es que exista un contacto físico, ya sea penetración o tocamientos, para considerar que existe abuso, sino que pueden utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual, llámese incesto, violación, la vejación sexual, ¿no? Lamentablemente, pues las tasas se han incrementado, nosotros sí, en las unidades de emergencia que nosotros atendemos con nuestros colegas, en realidad, lamentablemente, pues vemos al menos uno o dos niñas que acuden con el Ministerio de la Mujer, y en realidad preguntamos el entorno y es cercano, o sea, lamentablemente pues se ve del tío, del padrastro, del cuñado, y etcétera. Entonces es lamentable porque en realidad ya le han malogrado la niña, o sea, le han malogrado la vida, ¿no? Al niño sujeto de violación. Referente al maltrato emocional, es las conductas ya sea padres, madres o cuidador, que es cuando te insultan, los rechazan, sufren amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo social o intelectual del niño, ¿no? Entonces, eh, esto pues en realidad también se ha visto incrementado, y obviamente cuando les surgen amenazas, no le vas a decir nada a tus papás de que te he dicho tal o cual cosa, ¿no? Entonces los niños pues viven en el temor constante. ¿Y qué ocurre? Todo este temor constante, se ha visto que existen cambios epigenéticos que van a modificar la conducta del niño y en realidad van a sufrir a largo plazo. Se va a ver un gran impacto en su vida futura, ya sea de adulto. Entonces, vivir en un ambiente de violencia modifica tus estructuras cerebrales, por así decirlo, y genera nuevas sinapsis, nuevas conexiones. ¿Por qué? Porque en realidad ya no se va a crecer adecuadamente porque está viviendo en un entorno que en realidad en vez de ofrecerle protección, está que es agresivo, ¿no? Entonces, el estrés no solo pues emocional, sino físico, todo va a haber una gran cantidad de cambios. Ustedes leen en las revistas y en las publicaciones actuales, hay bastantes estudios, ¿no? En realidad te hacen estudios con resonancia magnética para cerebral para ver los cambios, pero el impacto en realidad es muy, muy fuerte en ellos. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que es el bullying. El bullying en realidad es un término que se ha implementado en los últimos años y no recién ha ganado una gran popularidad, ¿no? Antes pues solo lo decíamos que es el maltrato físico y psicológico que se produce en el ámbito escolar. Y esta vulnerabilidad de las personas que padecen el acoso y el dolor que sienten es tan grande que pueden llegar a suicidarse en los casos más extremos. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que decir ya no voy a ir al colegio para que no me maltraten. No,
lamentablemente en esta obligación de ir constantemente a la escuela, se exponen a los malos tratos y ese grupo pues en realidad sigue generando estrés y mayor violencia, ¿no? Entonces, también esto se ve que en las noticias o todos vemos de que esta frustración que los niños pueden llegar a experimentar sin haber solucionado sus problemas, no solo se quedan ahí, sino que tratan de buscar alguna alternativa de cómo sacar o eliminar el estrés que tienen y obviamente tratan en ciertas y en los mayores de los casos de ejercer un tipo de justicia, ¿no? O venganza frente a los compañeros. Y entonces ahí comienzan y seguro que han escuchado, ¿no? Que las masacres, las violencias, los jóvenes que han entrado con armas y todos para, ¿cómo se llama? Para ejercer esa clase de venganza, ¿no? Tiroteos, 32 y luego obviamente con que terminan con el suicidio. Y entonces, actualmente, pues ya no solo era el bullying físico, sino hemos progresado en el lado negativo, por así decirlo, y se ha convertido en un ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente en la adolescencia y se caracteriza porque obviamente los niños ya están entrando a este mundo digital, se están entrando a las redes sociales y se puede manifestar de la siguiente manera. Por lo general, el maltratador envía obviamente correos electrónicos negativos, insultantes, amenazándose a la víctima, mensajes por Facebook, Twitter, Instagram y por todas las redes sociales, ¿no? También puede utilizar la cuenta de la persona maltratada sin permiso, haciendo actualizaciones de su estado de Facebook, generando noticias ficticias, comentarios malintencionados, actualizando el estado, todo para qué, para desprestigiarlo, ¿no? Y ya, ¿qué hacen? Por lo general enviando imágenes no deseadas por medios digitales, amenazan con publicar y hacer difusión de cosas que pueden comprometer en este pequeño mundo de adolescentes, ¿no? Entonces, creo que ustedes mejor que yo ya conocen cómo funciona ese tipo de ciberbullying y todas las formas actuales que se están viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función en el ámbito de la salud en realidad es intentar detectar el maltrato infantil. Entonces debemos reconocer ciertas señales para saber si un niño está sufriendo de maltrato. Por ejemplo, señales físicas repetidas, ya sea ojos morados, magulladuras, quemaduras. En este punto les comento como mala experiencia. Vino una niña de 3 años que en realidad era víctima de la agresión del padrastro y resulta que la mamá había viajado a Cusco y la había dejado a cargo de él. Y entonces se encontró en la niña que tenía pues lesiones en los muslos. O sea, nosotros sabemos que cuando un niño empieza a caminar o sufre golpes, pues en realidad las vas a encontrar en lugares como de costumbre, por así decirlo, ¿no? Rodillitas, coditos, todos, pero es poco probable que los encuentres en la mitad de los muslos, en las nalgas. Entonces, si ustedes leen al respecto, hay señales que ustedes deben identificar para saber cuándo un niño es víctima de agresiones físicas. Entonces, tenía en las nalguitas pues bastantes lesiones cortantes. ¿Y qué ocurre? Que le pegaban con la hebilla de la correa y pues le había hecho cortes, tendría como unos 10 cortes en cada nalguita, aparte de múltiples moretones en los brazos, también tenía quemadura en los antebrazos izquierdos. Imagínense una niña de 3 años. Y felizmente que en el centro de salud que ocurrió en La Joya dieron la alerta de que
dijeron, obviamente esto no es normal, no es ¿por qué va a tener tantas lesiones una niña tan pequeña y en zonas que no son comunes? Entonces, felizmente que prendieron la alerta, hicieron las referencias, se pusieron en contacto con los policías y apareció pues la denuncia del caso y capturaron pues al agresor. No, y que resulta que este comportamiento de agresividad era pues en los últimos 3 meses que se había ido a vivir con él. Entonces, por un lado, pues ahí está el abandono de la madre que se fue del hogar y obviamente pues las señales físicas, ¿no? de agresión. Entonces, es importante para que ustedes también sepan cómo identificar, cómo levantar estos puntos de alarma. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que, de cierta forma, pues garantizar eso, ¿no? Garantizar la seguridad de que el niño que estamos atendiendo viva en un ambiente de seguridad. ¿Ok? Entonces, eso también tienen que observar. A un niño que tenga cansancio o apatía permanente, cambio significativo en la conducta escolar sin motivos aparentes, también debe llamar la atención. ¿Y qué ocurre? Esto se ve por lo general no solo en síntomas de depresión, sino cuando sufren violencia sexual, ¿no? Conductas agresivas o rabietas severas persistentes y las relaciones hostiles y distantes. Lo que pasa que lamentablemente un mayor porcentaje se ha visto que son en las relaciones que existen una disfunción familiar y en las cuales lamentablemente el cuidador pues sea solo el padre o la madre pues deja el cuidado o en abandono con otras personas, se dedican al trabajo obviamente por garantizar también la seguridad económica en ellos, pero hay que recordar que los adolescentes en este intercambio que sufren desde del ser niño a convertirse en adulto, pues existe una nueva sinapsis, por así decirlo, una nueva reconexión de cables. ¿Por qué? Porque va a cambiar su percepción que es toda, por así decirlo, en niñez, en etapa 1, pues se va a convertir en una percepción más abstracta, ¿no? Va cambiando la noción de su entorno, de su ambiente, de cómo se ve él frente a los demás. Entonces, el cambio que debería ser pues todo progresivo, y si estoy viendo un adolescente que es natural que tenga, pues ahí lamentablemente se ven estas ciertas desviaciones que ocurren en adolescentes y que deben llamarnos a considerar que tienen un problema. Entonces, ¿qué ocurren? Existen conductas sexuales explícitas, inapropiadas para su edad, conductas antisociales o sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros tenemos también en el hospital se observa eso, ¿no? En familias monoparentales o que tienen al cuidado al padrastro y que ya existen síntomas de depresión, que les va mal en la escuela. Y nosotros tenemos que llamar pues a la unidad de protección, a la UPE que se llama, Unidad de Protección de Servicios Especiales para los Niños, en los cuales se evalúan cualquier caso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si los cuidadores o los padres con quien se encuentra ese entorno le está garantizando que de verdad se desarrollen bien o son al contrario, son un factor de riesgo para que vuelvan a producirse las autolesiones, las ideaciones suicidas y que tengan que ser separados para llevarlos pues al albergue si consideran necesario, ¿no? Entonces es algo súper importante que se tiene que ver. Entonces, los padres que ejercen abusos físicos o psicológicos sobre sus hijos pueden presentar estas señales, ¿no? No parecen interesarse por el niño, se saltan las citas, las reuniones escolares, pueden despreciar a sus hijos en público, hablan del niño como si se tratara de una propiedad, un objeto sin sentimientos, hablan de los problemas familiares o de pareja, involucrándolo, ¿no? Involucrando a un niño que en realidad nada tendría que hacer en ese sentido, ¿no? Los niños deben gozar sus etapas como tales, como niños, sin darles responsabilidades o preocupaciones
extras que en realidad le generan más frustración al estrés y ansiedad. No recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales, abusan de sustancias tóxicas, justifican la disciplina rígida y autoritaria y habitualmente usan la disciplina inapropiada para la edad del niño. Entonces, no todas estas señales son indicativas de maltrato infantil, pero es importante percibirlas, avisar, teniendo en cuenta que una conducta muy habitual consiste en negar el maltrato. Te dan todo tipo de excusas. No, doctora, yo estoy trabajando, no tengo tiempo para cuidarlo, no sé si le ha comido. No, soy padre y madre, lo dejo abandonado, lo dejan un niño cuidando a otro niño, ¿no? Un niño de 9 años, ¿cómo te va a cuidar a un niño de 3 años? Imposible. ¿No? Que se caliente la comida y en realidad cuando comienzan a ejercer se van a dar cuenta que es muy amplio todos los tipos de excusas que pueden escuchar. Y obviamente se niegan y dicen, no, mi hijito está bien, ¿para qué necesita ayuda? Y es ahí donde es complicado para los padres saber que no son, por así entre comillas, no son buenos padres, ¿no? Porque tratan de garantizar solo el componente económico, pero se olvidan pues de la otra parte, ¿no? Que somos unos seres que no solo pues necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Sino también el eje, ¿no? Que conocemos biopsicosocial, que necesitamos complementarlo. Entonces, ¿cuál es este perfil del maltratador? En muchos casos, este tipo de personas sufren problemas a nivel psicológico y que algunas han crecido en familias poco estructuradas y en entornos propicios para desarrollar este tipo de personalidad, ¿no? Por lo general, si ya el niño que vivió en un ambiente de agresividad que para él es normal, su entorno es así. Cuando sea adulto, pues en realidad en vez de ser maltratado, él va a cambiar su figura a maltratador. Y entonces, suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles, insensibles. Si yo lo sufrí, pues tú también tienes que sufrirlo, ¿no? Lo que más destaca es que suelen mostrarse agradables al inicio, son chantajistas y se sienten ofendidas con facilidad. Entonces tratan de ejercer que la víctima se sienta con un sentido de culpabilidad, no de sentirse pues que en realidad no tiene nada que ver, sino que él es parte del problema o causante de que le haya ocurrido ese maltrato. Entonces, en estas estadísticas que muestran en el Centro de Menores de enero a junio del 2018, se ve pues de tipos de violencia de 17.175, por lo general, el 47% va a ejercer ¿qué tipo de violencia? La psicológica. Y obviamente la psicológica es más difícil de detectar a corto plazo. 32% es violencia física, 21% la sexual y económica. Y esto varía, pues depende del grupo etario en los que se encuentren, ¿no? Pero igual son súper altos. Ustedes predominantemente, pues la psicológica, ¿no? Entre 0 a 5 años, 54%, de 6 a 11 años, 51%, y de 12 a 17 años, 39%. Si se dan cuenta, la que menos ejerce es la económica. ¿Por qué? Porque es la que el familiar o el cuidador trata de garantizar al menos pues el sustento diario, por así decirlo, ¿no? Pero dejan en los otros ámbitos de lado. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, de ese gran porcentaje, ¿quién es el que ejerce esta agresión? ¿Quién es y de acuerdo al tipo de violencia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por la económica. Ahí, por lo general, pues es padre o madre, ¿no? En realidad, los dos porque obviamente están encargados de brindar ese ítem. Referente a la violencia psicológica, principalmente padres o madres, ¿no? Entre el 92% de 0 a 5 años, esta tiende a disminuir
en el tiempo. De 6 a 11 años un 87%, de 12 a 17 años un 74%. Pero igual son súper altos, ¿no? De 10 niños, 7 son víctimas de la violencia de padres o madres. La violencia física también, pero los víctimas principales son los niños de 0 a 5 años, obviamente, porque es más fácil que sea la física, porque obviamente el niño pues no te va a entender, ¿no? Ahora, no me entiendes, plan, les comienzan con los golpes, ¿no? Y la referente a la violencia sexual en los 0 a 5 años, sorprendentemente, pues otros, no sabemos, puede ser cualquier persona agresora que esté en el entorno de confianza diferente al padre o la madre. Sin embargo, también padre o madre un 20%, por lo cual tampoco es un número tan bajo, ¿no? Y de 6 a 11 años, agresiones sexuales, persona agresora, diferente al vecino o padre o madre, ¿no? Entonces ahí ya vienen pues los cuñados, los padrastros y etcétera. Y de 12 a 17 años, el mismo caso, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo a nivel de políticas? Pues hay una ley, la 30.403, que es una ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta ley fue promulgada en diciembre del 2015 y que es la que actualmente se encuentra vigente y en las cuales pues debemos saber cuáles son estas definiciones, ¿no? Definición del castigo físico es el uso de la fuerza, obviamente, y el ejercicio de las potestades de crianza y educación con intención de ¿qué? De causar dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Y el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza o educación. Igual, ¿con qué fin? Corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños tienen su derecho a un buen trato, ¿no? Tienen derecho al buen trato, que implica que recibir cuidados, afecto, protección, socialización, educación no violenta. ¿En qué? ¿En dónde? En un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se brinde protección integral, ya sea por parte de padres, tutores responsables o representantes legales, ¿no? Si no pueden los padres, muy bien, viene la UPE, te estudia, te dice, no, esta es una familia que produce riesgo, no tiene el factor protector, muy bien, lo sacamos de ahí y lo llevamos a un albergue que en teoría pues deben garantizar este derecho, ¿no? Entonces, este derecho al buen trato es recíproco entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en la campaña contra el castigo físico y humillante a niñas, niños y adolescentes. Y algunas consecuencias del castigo físico, bueno, consecuencias socioemocionales. Obviamente, al generar estos cambios, ya hemos dicho, ¿no? Neuronales ya están ahí. Te generan depresión, ansiedad, retraso del desarrollo, que ya vivas sentimientos de vergüenza y culpa, que sea dificultoso que se relacionen con otras personas, que tengan una baja autoestima, autovaloración, no puedan cuidarse de sí mismos y a los demás, ¿no? En realidad, en vez de cuidarse, pues ¿van a qué? Van a generar cambios en el nivel del comportamiento. ¿Cuáles son esos cambios en el nivel del comportamiento? Comportamientos suicidas, daño autoinfligido, difícil expresar el afecto mediante abrazos, caricias. Para ellos es raro, por así decirlo, ¿no? Y no van a poder regular sus comportamientos por sí mismos. No han enseñado, no les han estado en un
Estilo de crianza. Hay que recordar que estos estilos de crianza actualmente, pues sí estamos en boga de la crianza positiva, ¿no? Y la crianza positiva está definida como esta crianza que va a contribuir a un buen funcionamiento de la familia, del funcionamiento, disminuir el estrés, ¿no? Entonces hay que recordar que una crianza autoritaria obviamente es demasiado control por parte de los padres, ¿no? Que esperan solo obediencia. La crianza permitida en realidad es el otro extremo, ¿no? Que te basa en un afecto y aceptación, no pones normas, no pones nada, valorando la autonomía del niño. Y la negligente es la que no hay normas, no hay expectativas y en realidad limitan el afecto y reactividad de los padres. Pero ¿cuál es lo ideal? La positiva, la autoritativa, ¿no? Que es un estilo de crianza como afectuoso, tolerante, reactivo y que también ofrece unas expectativas de conductas y rendimiento. O sea, nosotros tenemos que dialogar con el niño, o sea, obviamente que, como se dice, ¿no? Ganamos más con la inteligencia que con la violencia. Entonces, esa disciplina, pues obviamente que sea rigurosa, que sea incoherente, te va a generar obviamente problemas, ¿no? Y entonces esos estilos de vida, pues ya prácticamente esos estilos de crianza están siendo dejados de lado. Consecuencias físicas a corto plazo. Vas a encontrar en tu niño moretones, hinchazones, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros, ¿no? Como no les mostré, no les comenté en la foto qué ocurre. Un niño para que ya aprende de ir al baño y deje el pañal, pues cuál fue la grandiosa idea de que ya no usaba pañal, pero si se hacía, pues lo sentaban en algo caliente para que aprendiera que no se puede mojar los pantalones. Increíble, ¿no? Consecuencias físicas a largo plazo, dependiendo de cuál ha sido de qué manera ha sido víctima de violencia, ¿no? Generando a veces lesiones oculares, discapacidad. Y todo esto, pues te va a generar consecuencias cognitivas, obviamente. Es más difícil aprender, tienen bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño, trastornos psicosomáticos. ¿Por qué? Porque ya no van a estar preocupados en aprender, sino van a estar preocupados, como se dice, en sobrevivir, ¿no? En tu papá que te debería cuidar, te debería dar amor, que sea el que te maltrata y el que te hace sentir mal y todo, pues, ¿qué imagen se van a llevar? O sea, es bien complicado esto y obviamente va a generar lesiones en el sistema nervioso que sí son cuantificables de cierto modo, ¿no? Ya hay estudios de resonancia magnética que ven pues que existen estos problemas referente a las modificaciones en sus estructuras. En realidad está todo un mundo por delante todavía generar y decir exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero ya hay indicios de que esto es así. Y le es difícil, y hay dificultad para manejar situaciones de estrés y solucionar problemas de manera adecuada. Entonces, efectos del maltrato en el menor, pues ya hemos visto todos esos, ¿no? Temores, desconfianza, la gran dificultad para establecer relaciones interpersonales profundas y estables. Aparte que sus sentimientos de autoestima y de estima personal, de su valoración propia, no se van a desarrollar adecuadamente. ¿Por qué? Porque él acepta que es el causante de su maltrato, que se lo merece. ¿Por qué? Porque él es incapaz de hacer las cosas, porque es desobediente, porque es de lo peor y entonces, pues, por eso me maltrataron. Y entonces, maltratos de niños pueden responder con qué? Comportamientos pasivos, son miradas tristes, sumisas, o al otro lado, ¿no? Rebeldes y agresivos, actitudes desafiantes y generalmente dirigidas hacia otros niños, ¿no? Son los niños problemas en los colegios. Y a nivel intelectual, el retardo en el desarrollo, dificultades de aprendizaje. Ya hemos dicho, no solo por la pobre estimulación o desinterés de los padres, sino por la violencia que se ejerce en ellos. Entonces, edad de inicio del maltrato. El maltrato que comienza en la infancia, por lo general,
obviamente que comenzó en algún momento y no fue detectado, pero persiste. Y lo más frecuente que es el emocional, como ya lo hemos visto en las tablas, o exista el abuso sexual. El maltrato en la adolescencia, que en familias donde habiendo problemas consiguen mantener el equilibrio, pero al llegar a la adolescencia se rompe este frágil, era un palito que estaba ahí, y aumentando el estrés y la conflictividad familiar, y por lo generalmente, ¿qué dice el adolescente? Es por mi culpa que mi familia está así. Y el maltrato que representa a una vuelta a conductas anteriores, pues es un paralelismo entre la adolescencia y los terribles 2 años. ¿Por qué? Porque estas etapas son súper importantes. ¿Por qué? Porque el niño a esa edad por lo general ya trata de considerar su propia autonomía, ¿no? Hasta los 2 años. Antes, pues prácticamente ve a la mamá como prácticamente parte de él. Pero mientras que va ganando esta autonomía, va generando que se da cuenta, ¿no? Que él pues puede actuar, puede tomar decisiones, puede valerse por sí solo, son donde implica los grandes cambios. Y como les dije, en la adolescencia es la otra gran etapa donde esto va a ocurrir, donde existe otra nueva reconexión. ¿Para qué? Para ya plantear o estabilizarse o sea una vida de adulto. Entonces, obviamente, el maltrato que comienza mientras más temprano, más daños en las estructuras y conexiones nerviosas que van a generar mayor impacto en su vida de adultos. Entonces, a modo de gracia, ¿no? Los grandes psicólogos de mi infancia. Ya cuántas veces hemos visto estos memes, ¿no? La cuchara, la chancleta, la correa, la escoba. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué daño psicológico ni qué nada? Así nos formaron a muchos y no tenemos ningún daño. Al contrario, decimos por favor, gracias, con permiso, perdón. Y lamentablemente, pues a veces lo hemos visto como normal, ¿no? Si nunca hiciste esto, no tuviste infancia, metido en la cama porque te van a dar tu correazo. O no, salud por esas madres que con un cachetadón te limpiaba el aura, con el chanclazo te acomodaba en las ideas, con el cinturonazo te quitaba los berrinches y con la pura mirada te ahorrabas el psicólogo y hasta educado te volvía, ¿no? Entonces, en realidad, felizmente que esto ya no estamos criados así. Entonces, ¿dónde acudir? ¿No? Si conoces algún caso de maltrato infantil, puedes pedir orientación llamado hasta la línea 100, sea fijo celular, 24 horas del día. Ahí recibirás orientación psicológica y legal. Entonces, orientación sobre servicios más cercanos a domicilio, puedes recibir apoyo psicosocial para la denuncia, la defensa legal, o puedes conversar con el especialista en un chat, ¿no? En realidad se están generando bastantes ONGs participan en eso, el ministerio y todo. ¿Por qué? Porque tratamos de salvar a un niño que en realidad consideramos que todavía tienen un futuro prometedor. Entonces, los hijos merecen tener buenos padres. Si eres buen padre, tendrás buenos hijos, ¿no? Y viceversa. Entonces, un hijo es un don. Una familia, comunidad de personas debe reservarse una atención especialísima al niño, desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y generoso servicio a sus derechos, ¿no? Entonces, eso hay que estar atentos, hay que observar nuestro entorno, a nuestros pacientes, y si es que encontramos algo, pues hacer uso de psicólogos, a veces pues denunciar estos hechos, ¿no? No podemos ser cómplices si es que vemos a un niño que es víctima no solo de la violencia física, sino también de la psicológica y todo lo que hemos conversado al respecto. Muy bien, eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bueno, chicos, gracias por su atención y supongo que ya van a continuar con la programación como es la adecuada. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias a usted.